Queridos estudiantes, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva cápsula de la asignatura de filosofía. Como verán, ¿cierto? El día de hoy vamos a estar conversando, vamos a estar bien reflexionando sobre la filosofía y la vida cotidiana, sobre todo en conceptos como lo son la ética y la moral, ¿ya? ¿Qué, qué entienden ustedes por ética? ¿Qué entienden por moral? ¿Por qué les pregunto esto? Porque en realidad aquí, como aparece en el título, son conceptos que nosotros utilizamos, empleamos en nuestra vida cotidiana, los llevamos a cabo en nuestro diario vivir. ¿Se diferenciarán ética de moral? ¿Qué creen ustedes? Los invito entonces a ver esto el día de hoy. Vamos a estar viendo, ¿cierto? Conociendo cuál es la diferencia entre ética y moral. Vamos a intentar ver todo esto del mundo moral en el que nosotros vivimos, nos desarrollamos, nos desenvolvemos, ¿ya? Eh, Les presento aquí esta imagen, como para que comencemos a pensar, a reflexionar. Esta imagen está como a modo de chiste, en modo de cómic, de broma, pero también tiene un tinte de realidad en relación a lo que es este mundo en el que nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos. Dice, aquí hay una difícil, parece que están jugando a hacerse preguntas, en fin. Dice, si una persona se estaciona en un lugar para discapacitados sin serlo, claramente tiene un problema en el cerebro. Esto lo habilita para estacionarse en dicho lugar. Pregunta, ¿te lo llevas tú o me lo llevo yo? Y tenemos ahí que está pensando, muy buena la pregunta, al parecer. ¿Cómo relacionan ustedes esta tira cómica, digámoslo así, con lo que es el tema de la ética y la moral? ¿En qué se relacionarán? Los invito a pensar en eso, ¿ya? Vamos a continuar, porque la verdad es que esto es solamente para que comencemos reflexionando un poquitito, obviamente, sobre estos temas que vamos a trabajar. A ver, vamos a dar vuelta a la diapositiva. Mundo moral. ¿De dónde vienen? ¿De dónde le vienen al hombre las nociones de bien y mal que impregnan estas acciones? ¿Vendrán de seres que no son seres humanos, como le aparece en el cómic, ¿cierto? Que una especie de dios, una especie de diablo, en fin. ¿Tendrá relación con eso o vendrán de nosotros mismos este tema? ¿De dónde vienen estas nociones de bien y de mal? ¿Las habremos creado nosotros? ¿Habrán estado aquí en esta tierra de mucho antes? ¿Qué relación tiene el tema del mundo moral con nosotros de lo que es el bien y el mal? Les comentaré, queridos estudiantes, que el mundo moral es esta dimensión de la vida humana en que nosotros actuamos y encaminamos nuestras acciones sobre lo que es el bien y el mal, ¿ya? Este mundo es propio y solamente de lo que es el ser humano, ¿ya? Del ser humano, tomando en cuenta que el ser humano es un ser racional, un ser que piensa, que reflexiona sobre sus actos, ¿ya? Nosotros como seres racionales que somos tenemos esa capacidad de reflexionar sobre nuestros actos, de reflexionar y tener también un cierto grado de empatía con las personas, si es que yo estoy haciendo bien mis actos o no, si estoy pasando a llevar a alguien o no. Tiene relación directa con eso, ¿ya? Les voy a explicar, a dar a conocer una historia sobre estas tragedias griegas que existían antes, ¿ya? Esta historia trata sobre el rey Agamenón, ¿ya? El rey Agamenón eh, estaba en esta guerra de Troya, una pelea, y pasa que él, junto a su ejército, a su gente, en un momento llegan y se van como de caza y terminan cazando un venado sagrado de la diosa Artemisa. En este caso, como su gente terminó cazando este venado,
La diosa Artemisa enojó, se enojó muchísimo, tanto así que hizo que las tropas del rey Agamenón, que tenían que zarpar para ir en la guerra, no zarparan, no se podían mover de ahí, porque ella estaba muy enojada y hacía que no se movieran de ahí. ¿Qué pasó? Que, bueno, obviamente el rey Agamenón le solicitó que por favor las dejara salir para ir a la guerra, y ella le dijo que los dejaba salir, ningún problema, los dejaba zarpar, siempre y cuando él sacrificara a su hija, que se llamaba Ifigenia. Si él sacrificaba a su hija, ella los dejaba zarpar. ¿Qué harían ustedes frente a eso? Porque obviamente en este caso no es una cosa de zarpar o no zarpar y quedarnos ahí simplemente, sino que ellos iban a zarpar a la guerra porque iban a luchar y para salvar a su pueblo, defender a su pueblo. Y en este caso estaban en tal decisión de defender a su pueblo, salvar a su pueblo o salvar a su hija, sacrificar a su pueblo o sacrificar a su hija. Qué difícil decisión. Pero ¿saben qué? Esa decisión es parte del mundo moral, es parte de este mundo en el que nosotros nos movemos, en que cada decisión que nosotros tomamos muchas veces van orientadas hacia lo que es el bien o el mal, o nosotros las clasificamos y las catalogamos como buenas o malas, esas decisiones o esas acciones. No les voy a comentar qué fue lo que decidió él, porque quisiera que ustedes lo reflexionaran y vieran qué podría haber sido. En este sentido estaríamos hablando de una especie de dilema moral. ¿A qué me refiero con dilema? Un dilema es un problema que se nos presenta, ¿cierto? En donde cada decisión que yo tome sea, o cada camino que yo tome sea este camino o el camino de acá, el camino de la derecha o el de la izquierda, cualquiera de los dos caminos que yo tome va a ser complicado y va a tener una consecuencia de proporciones, digámoslo así. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Y me imagino que ustedes se preguntarán, profesora, ¿qué relación tiene esto con el tema de la moral y la ética? Ahora vamos a ver en primera instancia si es que moral y ética son lo mismo o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Serán lo mismo? Vamos a comenzar viendo en primera instancia lo que es moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de que es un sistema de normas propias de cada cultura, ¿ya? Y como ya habíamos dicho, dentro de este mundo moral en que nosotros nos movemos, ¿cierto? La moral es parte de nosotros como seres humanos, como seres racionales que somos, pensantes de nuestras acciones. En este mundo pensante de nuestras acciones, cada cultura tiene su propio sistema de normas. Este sistema de normas va orientado obviamente a lo que es el bien o el mal, pero obviamente las normas pretenden orientar hacia lo que es el bien. Ojalá no irse por el lado del mal, por supuesto que no, ¿ya? Como por ejemplo, en alguna cultura la mayoría de las culturas en realidad, podríamos decir que una de las normas morales es que robar se considera malo. Entonces, una de las normas sería como no robar, no robarás. ¿Habían escuchado eso antes? Yo creo que sí, pero no les voy a decir nada más. Una de esas viene siendo norma de tipo moral, ya, o sí, son normas. Otra norma de carácter moral que nos orienta hacia lo que es el bien y el mal puede ser el no matarás, ¿ya? El matar a alguien es considerado moralmente incorrecto, ¿ya? El cuidar a alguien, el velar por la vida de alguien o de todos en general es moralmente correcto, ¿ya? Son parte de las normas que vamos teniendo dentro de una cultura en la que nosotros vivimos, en la que nosotros nos desarrollamos. ¿Todas las culturas tienen la misma moral? Ahí nos vamos a ir dando cuenta que no, ¿ya? Porque hay ciertas culturas que tienen otra, otro énfasis, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante.
Espérense un poquitito. ¿Y en qué podría diferenciarse la moral de la ética? ¿Tendrán diferencia? Les comento yo que sí. La ética no es lo mismo que la moral, aunque sí muchas veces en nuestro diario vivir nosotros como que tendemos a confundirnos, ¿ya? Como ya dijimos, la moral son normas que van relacionadas y orientadas a lo que es el bien y el mal, y obviamente más que nada para orientarnos hacia lo que es el bien, ¿ya? En relación obviamente a nuestras acciones. La ética tiene relación con el tema moral, por supuesto que sí, pero no son normas, sino que es la reflexión sobre estas normas y los principios en los que se pueden basar. Más que nada, lo que intenta hacer la ética es que existan normas, pero normas que sean de carácter universal, ¿ya? Y no sean propias de una sola cultura. Que tenemos aquí cultura, dentro de Chile tenemos un montón de culturas, ¿cierto? Eh, pero también tenemos otras culturas en otros países. Ya puede ser en la India una cultura diferente, una forma de ver la vida diferente, de vivir la vida, de expresar la vida, igual que en Argentina o que en Estados Unidos o que en España o en China. Todas las formas de vivir son distintas, de acuerdo a la cultura en la que uno vive. Pero aquí, ¿qué pasa? Que la ética lo que quiere hacer es que hayan ciertas normas que estén orientadas hacia este tema de lo que es el bien, que hayan unas ciertas pautas de conducta, pero que sean iguales para todos, ¿ya? No solo para una cultura en específico, sino que para todas las culturas, para todo el planeta Tierra, ¿ya? Obviamente, frente a eso, tiene que reflexionar sobre estas normas que se van empleando en cada cultura, que se van teniendo, y de dónde fue que surgieron estas normas. Ese es el tema, de dónde fue que surgieron, por qué, a causa de qué, y en qué puede relacionarse tal vez una norma de una cultura con la norma de otra cultura. ¿Qué relación tienen? ¿Habrá relación o no? Ese es el tema. Entonces, aquí no hablamos necesariamente de mandamientos, ¿cierto? O de normas como le puede ser no robar, no matar, no mentir, en fin, o di la verdad, para no decirlo en negativo, ¿cierto? Sino que más que nada lo que se hace aquí es reflexionar sobre esas normas, nada más que eso, ¿ya? A tenerlo en consideración. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva, más que nada para volver a hacer esta diferenciación, ¿cierto? En donde tenemos que la ética es la que reflexiona sobre estas normas y la moral, obviamente, es la que trabaja estas normas, la que impone estas normas, orientadas hacia el bien, por supuesto, ¿ya? Para que quede más claro, les voy a explicar todo esto en relación a lo que son las normas morales, sociales y culturales, para que vayamos viendo qué diferencia hay y qué relación tiene el tema moral con el cultural, sobre todo, y sobre todo para ir viendo en qué nos diferenciamos entre ciertas normas, entre lo que es el bien y el mal con, no sé, pautas de conducta, por ejemplo. Pero todo eso se los voy a explicar en la siguiente cápsula, ¿ya? Nos estamos viendo prontamente. Chao, chao.